Listo, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar sobre las clases de materia. Entonces vamos a hacer un recuento de algunas características que contiene la materia. Recordemos que todo lo que nos rodea está conformado por materia, ¿sí? Cada uno de los elementos que se encuentran a nuestro alrededor están conformados por algún tipo de materia. Todo ser vivo también hace parte de la materia, tanto los seres unicelulares, pluricelulares, plantas, animales y nosotros como el ser humano, también está conformado cada uno de ellos por materia, incluyéndonos nosotros mismos. ¿Listo? Eh, a partir de eso, entonces la materia se puede presentar en unos estados. Esos estados, como ya los sabemos y los hemos trabajado y los hemos visto, se pueden presentar en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces los elementos en estado sólido pues van a presentar una mayor concentración en cuanto a sus moléculas. Eso quiere decir que están más precisas y van a permitir darle una consistencia a cada uno de los elementos que está conformado pues por los estados o los elementos que se encuentran en estado sólido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estados líquidos, ¿sí? Las moléculas se encuentran un poco más separadas, ¿sí? ¿Cuál es la característica de las sustancias o elementos en estado líquido? Lo cual quiere decir que esas sustancias, sus moléculas están un poco más separadas y tienen la facilidad de tomar la forma de los recipientes que lo contengan. Entonces, un ejemplo, si nosotros arrojamos o echamos agua en una botella, el agua que se encuentra en estado líquido va a tomar la forma de la botella, ¿sí? Del recipiente. ¿Sí? Eso quiere decir que todos los elementos en estado líquido van a tomar la forma del recipiente que los contenga, ¿sí? Y aparte de eso, se clasifican como fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden escaparse por cualquier orificio o por cualquier conducto que se tenga, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tenemos una cantidad de agua en una determinada recipiente o caneca, por decirlo así, ¿cierto? Eso quiere decir que si nosotros perforamos la caneca o le abrimos un hueco a la caneca o al recipiente que contenga el agua, automáticamente, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a empezar a fluir, ¿sí? Eso quiere decir que el agua va a empezar a escaparse, ¿sí? Esa es otra característica que tiene el agua como tal, ¿sí? Debido a que se presenta en estado líquido cada uno de estos elementos que pertenezcan a este tipo según la característica. ¿Listos? La materia también se puede encontrar en estado gaseoso, ¿sí? Estas partículas tienden a adaptarse un poco más separadas, ¿sí? Estas moléculas se encuentran más separadas y permite adaptarse o contener la forma de los elementos que lo contengan. Ejemplo, si nosotros inflamos un globo, una bomba, ¿sí? El aire que nosotros introducimos dentro de esa bomba o de ese globo va a tomar como tal la forma o la consistencia, ¿sí? de ese elemento, de ese globo, ¿sí? ¿Qué va a pasar si por ejemplo nosotros esa misma bomba o ese mismo globo que nosotros inflamos lo estallamos dentro de una habitación? ¿Qué va a pasar con ese aire? Se va a esparcir por la habitación, ¿sí? Eso quiere decir que se expande. Los gases tienen la característica de que se expanden de acuerdo al espacio donde se encuentren.
¿listo? Pero adicionalmente la materia también se encuentra condensada, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando la materia se encuentra condensada? Es aquella que posee dos características fundamentales, la masa y el volumen. Ejemplos, ¿sí? El agua, el aire, la luna, un borrador, un taja lápiz, una mesa, cada uno de esos elementos tiene una materia condensada en su interior, ¿sí? Y al mismo tiempo la materia presenta una materia dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquella que presenta algún tipo de energía, ¿sí? A causa de un cambio, una transformación de los cuerpos, como la luz solar, el calor, los rayos X, las ondas de radio, las ondas de televisión, entre otros. Esas son como algunas de las características. ¿Listos? Adicionalmente la materia pues también presenta algunos cambios o unos fenómenos. Esos fenómenos pues pueden ser físicos o pueden ser químicos, ¿sí? Recordemos que un cambio o un fenómeno es una transformación que sufre la materia por la acción de algún agente energético. Esta transformación se hace o hace la materia que ya no sea igual que antes. Todo cambio, toda transformación en la naturaleza pues tiene una acción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese agente energético como la luz, el calor, el fuego, o el motivo que sea, pues va a presentar una serie de reacción o una serie de cambios. Estos cambios obedecen a la naturaleza y se pueden clasificar en sustancias o fenómenos físicos o químicos. ¿Listos? Entonces un fenómeno físico, un cambio físico, que es lo mismo, podemos decir que es pasajero, que no modifica como tal la materia, ¿sí? Sino que su composición es temporánea, ¿sí? Su forma interna no cambia, solo se modifica algunos aspectos en la externa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros rompemos una hoja de papel, ¿sí? Que va a cambiar su forma física, ¿sí? Cambia la forma física de la hoja de papel como tal, pero su composición interna sigue siendo la misma porque no se ha cambiado su estructura o sus moléculas en ningún momento han cambiado, ¿sí? Eso quiere decir que la hoja de papel que está en trozos más pequeños, ¿sí? No ha cambiado para nada su forma, pero su composición interna sigue de la misma manera, ¿sí? Algunos cambios que también se presentan o la materia pueden ser la fusión, la evaporación, la solidificación y la sublimación, que esos ya hemos tocado algunos aspectos de eso, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, cortamos un cartón o una madera, ¿sí? La materia que contiene esos elementos y las moléculas en su interior, así nosotros la cortemos, pues sigue siendo de la misma manera. ¿Listos? De la misma forma, ¿sí? No altera, ¿sí? Y cuando se genera un cambio químico, ¿sí? O un cambio estructural de su composición interna de las moléculas, quiere decir que los elementos no pueden volver a recuperar su forma inicial, ¿sí? Ahí ya hay un cambio irreversible, quiere decir que después de haber realizado dicho cambio, ¿sí? O modificado la composición interna de la madera o de la materia como tal específicamente, no podemos volver a retornarla a su estructura inicial. Eso quiere decir que si nosotros quemamos un trozo de madera, vamos a obtener carbón, ¿sí? Pero ese carbón no lo podemos regresar nuevamente a que sea madera nuevamente. ¿Listo? Ese proceso se conoce como la combustión, ¿sí? Cuando se produce una acción de quemar un papel o quemar la madera o cualquier otra sustancia orgánica, ¿sí? Ahí ya cuando quemamos un papel, a gran diferencia del ejemplo que tomamos en cuenta ahorita,
cuando solamente cortábamos el trozo de papel, ¿sí? A gran diferencia de quemarlo, ahí ya hay un cambio químico, ya hay una reacción química, hay una combustión, lo cual indica que no podemos volver a retornar ese elemento a su estado inicial. ¿Listos? También se puede presentar una oxidación. Esa oxidación se produce más que todo en los metales como el hierro, el cobre y algunos elementos químicos como el litio y el sodio, que los vamos a ver de pronto más adelante. ¿Listos? Adicionalmente, también presenta pues unas propiedades. Esas propiedades se pueden clasificar como generales o específicas que vimos y las vamos a volver a retomar para explicar mejor el tema. ¿Listo? Anteriormente habíamos manifestado que la materia tenía ciertas propiedades, entonces una de esas propiedades podían ser generales. Esas propiedades generales podría ser la inercia, ¿sí? Una de ellas es la inercia. ¿Qué es la inercia? Entonces es cuando hay una resistencia que ofrece todo cuerpo a cambiar, ¿sí? Su estado de reposo a un movimiento. Ejemplo, cuando una carpeta no se mueve de un lugar, ¿sí? Quiere decir que si no existe una fuerza externa que haga que esa carpeta cambie de lugar, ¿sí? No va a haber otra forma de que ese cambio se genere, ¿sí? Entonces es ahí cuando se genera un estado de inercia, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, cuando dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si un vaso lleno con agua se introduce una manzana, el agua se va a rebasar, ¿cierto? Eso quiere decir que cierta cantidad de agua tiene que salir del vaso, ¿sí? Para que la manzana sea sumergida dentro del vaso del agua como tal. ¿Listo? La gravedad, ¿qué pasa con la gravedad? Es una enorme fuerza con la cual la Tierra atrae un cuerpo hacia su centro. Ese centro o esa fuerza de gravedad hace, por ejemplo, que en un árbol determinado de algún fruto, mango, pera, naranja, mandarina, el fruto que sea, cuando se madura, debe caer hacia el piso, ¿sí? Eso quiere decir, otro ejemplo, que cuando nosotros arrojamos un balón hacia arriba, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese balón? Sube cierta cantidad de distancia de acuerdo a la energía, a la fuerza que nosotros lo hayamos lanzado, ¿sí? Pero por la fuerza de gravedad, ¿qué va a pasar con ese balón? Automáticamente, cuando ya la fuerza, ¿sí? De inercia puede ser que se detenga, ¿sí? Ya la fuerza como tal llegue a su punto límite, ¿qué va a pasar? El balón, por la fuerza de gravedad, pues va a regresar a su punto inicial. ¿Cuál sería su punto inicial o el centro de gravedad? El suelo, la tierra como tal. ¿Listo? La divisibilidad entonces es la propiedad por la cual los cuerpos pueden dividirse en pedazos o trozos más pequeños, ¿sí? Una tiza se puede dividir en partes pequeñas, ¿sí? Hasta llegar a las partículas más simples como el polvo, ¿sí? Entonces es ahí cuando sufrimos o la materia presenta otro cambio. ¿Listo? Adicionalmente también presenta unas propiedades particulares, ¿sí? Las propiedades particulares de la materia son aquellas que están presentes solamente en determinados tipos de materia, ¿sí? Algunos son la dureza, que entonces es cuando la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados, ¿sí? Por ejemplo, un clavo raya una madera, ¿sí? Por lo tanto posee una mayor dureza según en la escala, o un diamante es de manera consistente, sólido y más fuerte, ¿sí? Cuando hay un tipo de propiedad que, por ejemplo, en los cuerpos los metales pueden formar láminas delgadas, ¿sí? Como por ejemplo las láminas o las latas de atún o de ciertos elementos que vienen enlatados, ¿sí?
pueden formarse delgadas láminas que permiten pues ser empleadas en estos usos. Por ejemplo, el aluminio se usa para envasar algún tipo de alimento como la leche, entre otros productos, ¿sí? También tenemos la elasticidad. Algunos cuerpos son capaces de deformarse o estirarse determinado espacio, ¿sí? Al deformarse o al estirarse, cuando se les aplica una fuerza y luego vuelven a recuperar su forma original o inicial, esto puede ser cuando estiramos una liga, ¿sí? O un caucho, ¿sí? De esta forma, luego puede recuperar su forma inicial. ¿Listo? Eso es como una explicación y algunos aspectos que contienen la materia. ¿Listo? Entonces vamos a revisar otros enlaces que van a ayudar a reforzar el tema. Bueno.